Muy buenos días a todos. ¿Cómo se encuentran esta mañana? Bendecidos, nos da mucho gusto que estén en su casa. Am, Estamos contentos porque cada vez que abrimos la palabra de Dios, Dios nos va a hablar. Escuchaba a un predicador y decía, ¿quieres escuchar que Dios te hable? Y decía, lee la Biblia. Y el Señor te va a decir lo que tienes que vivir y lo que tienes que, cómo debes de caminar. Estamos en el libro de Génesis, en el capítulo 24. Yo te invito, por favor, que si tú tienes tu Biblia esta mañana, abras en el capítulo 24 de Génesis, donde estaremos enfocando toda nuestra atención en la palabra del Señor. ¿Cuántos vienen listos con la palabra de Dios esta mañana? Amén. Vamos a la palabra del Señor. Mientras meditamos en ella y oramos que Dios nos guíe. Vamos a orar, vamos a leer primero antes de orar al Señor. Génesis 24, voy a leer desde el versículo número 12 hasta el 31. Voy a hacer un poquito para atrás y ahorita les digo por qué. Y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sé pues con la doncella a quien yo me dirigiré, que baje a su cántaro, te ruego, para que yo beba. Y ella le respondiré, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en eso conoceré que habréis hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes que él bajase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido en Betuel, hija de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salió con un cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de un aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua, hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua. Y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando para ver si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Y dijo, ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas, ¿hay en tu casa de tu padre lugar donde podamos posar? Y ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió también, hay en nuestra casa paja y mucho lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no partió de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a la casa de los hermanos de mi amo. Padre, es nuestra oración en esta mañana, Señor, que nos permites mirar con claridad tu palabra, Señor. Padre, no queremos, Señor, tener prejuicio, Señor, de lo que tú quieres decir. Queremos venir genuina y reverentemente a tu palabra, Señor. Y queremos pedir la guianza de tu Espíritu Santo, Señor, mientras venimos a tu santa palabra, Señor. Padre, permítenos mirar con claridad aquel mensaje que tu Espíritu Santo dejó inspirado para que entendiéramos, Señor. Y permite las palabras de mi boca, Señor, y las meditaciones de mi corazón, Padre, sean aceptables y agradables delante de tu presencia, Señor. Pues es en el nombre de Jesús que pedimos estas cosas. Y todos decimos, amén. Una de las cosas que todo mundo desea es conocer la voluntad de Dios. Si yo dijera que, como una pregunta general, que levantara su mano, usted ha tenido dudas si ha realmente conocido la voluntad de Dios en algún aspecto de su vida, usted levantaría su mano.
Porque creo que cada uno de nosotros hemos tenido dudas si realmente conocemos la voluntad de Dios en algún aspecto similar o algún aspecto específico de nuestra vida. La semana pasada el Señor nos habló en este mismo libro de Génesis y el Señor nos dijo qué debemos hacer para conocer la voluntad de Dios. Miramos que requiere de un compromiso, miramos que requiere de intencionalidad, que requiere de una vida de oración. Pero quiero proponerte en esta mañana que para que tú puedas hacer la voluntad de Dios, primero debes de conocerla para poder así vivir a la luz de ella. Y quiero algunas preguntas para ti. La primera de ellas es que ¿cómo puedo conocer la voluntad específica de Dios en mi vida y en mis decisiones? ¿Te has preguntado eso? Señor, ¿cuál es tu voluntad en esta área específica de mi vida? Y yo creo que todos nos hemos hecho esta pregunta. ¿Cuál es tu voluntad, Señor, a mi vida específica, a esta situación específica? Hoy nos encontramos en esta hermosa historia en que empezamos desde el capítulo 24, versículo número 1, cuando miramos que el patriarca ya de edad estaba ahora anhelando seguir lo que Dios le prometió desde el capítulo número 12, que era que sus generaciones, sus descendientes iban a ser tan grandes como las estrellas. ¿Y cómo iba a suceder eso si él iba a morir a través de su descendiente que era Isaac? Pero para ello ocupaba una mujer, una esposa. Abraham tenía 140 años, pero su hijo tenía aproximadamente 40 años en este periodo de su vida. Y dijo, yo quiero que mi hijo tenga una mujer, pero no cualquier mujer, sino que él asigna a su amo de mayor confianza y le dice, ve y busca entre mis parientes allá en Harán, en mi tierra de Nacor, a una mujer, y yo estoy seguro que Dios te va a indicar cuál es. Ahora me llama la atención que en el versículo cuando inicia esta historia, en el capítulo 24, cuando le dice a su siervo que vaya y busque a esta mujer, no le da específicamente detalles, simplemente le dijo que vaya a un lugar específico. Nunca le dijo, quiero que sea bella, hermosa, rubia, alta, no sé, de buena posición económica. No le dio esos detalles, ¿sí te das cuenta? Él nomás le dijo, ve, obedece y confía en el Dios que hemos visto generación tras generación que ha sido fiel. Pero yo considero que la voluntad de Dios, Dios desea que la conozcamos para que podamos vivir a la luz de ella. Dios nunca ha intentado oscurecer su voluntad, sino que el deseo de Dios es revelarla para poder vivir a la luz de ella. Para poder ahora contestar la pregunta que te hago esta mañana, ¿cómo puedo conocer la voluntad específica de Dios en mi vida y en mis decisiones? Quiero llamar tu atención al versículo número 12 de Génesis 24. Dale un codazo a tu vecino y dile, mira el versículo 12. Dale un codazo a tu vecino así nomás. Dale un codazo y dile, mira el versículo 12. Ya le dice el codazo, muy bien. Vamos a la palabra del Señor. Dice, este hombre ya había hecho el viaje hacia la tierra que su amo Abraham le había indicado. Y ahora hizo la promesa de que no iba a tomar ninguna otra mujer excepto de esa tierra. Y le prometió a Abraham que no iba a llevar a Isaac a esa tierra. Y ahora nos encontramos a un hombre arrodillado ante sus camellos fuera de la ciudad, dice el versículo número 11, junto al pozo de agua, al atardecer, a la hora en que las mujeres salían por agua. Versículo 12. Y él dijo, oh Señor, Dios de mi Señor Abraham, te ruego que me des éxito hoy y que tengas misericordia de mi Señor Abraham. Déjame te traduzco lo que estaba orando este hombre. Este hombre estaba diciendo en otras palabras, oh Señor, Dios de mi amo Abraham, muéstrame hoy tu voluntad. Es lo que él estaba diciendo. Yo ya conozco que la voluntad de mi amo es que encuentren a la mujer. Eso ya lo sabemos. Pero Señor, yo ocupo más que eso. Yo ocupo que tú seas específico ahorita en este momento. ¿Ves la diferencia?
Muchos de nosotros conocemos la voluntad de Dios en el aspecto general. Y quiero de hecho revelarte a través de la palabra que la voluntad de Dios es específica para aquellos que Él ha llamado para vida eterna. De hecho, quiero leerte lo que Pablo escribe a la iglesia en Tesalónica de cuál es la voluntad de Dios para sus hijos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Porque esta es la voluntad de Dios. Diga conmigo, esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es? Escucha, su santificación. Es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual. Pablo dice a la iglesia en Tesalónica, el deseo, la voluntad de Dios es que cada día seamos santificados, hechos a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la voluntad para tu Dios, para tu vida. Que cada día tú seas más como tu Salvador. Que Dios vaya quitando las perezas de mi vida. Ese es en el contexto general. Ya sabemos la voluntad. Pero ahora en el marco específico, ¿cómo sé cuál es? La palabra de Dios me da aspectos generales, pero ahora quiero verlo en una manera práctica. ¿Cómo miro, cómo detecto la voluntad de Dios? Y el autor de Génesis, Moisés, nos dice que este hombre hizo esa pregunta. Padre, Señor, muéstrame hoy, dame éxito para poder detectar cuál es la mujer que tú ya tienes apartada para Isaac. Y es mi consideración de la palabra de Dios que la primera cosa que debemos hacer para conocer la voluntad específica de Dios es que requiere de discernir su voluntad en oración. Quiero llamar tu atención a lo que él hizo. Versículo número 12. Te ruego, oh Jehová, Dios de mi Señor Abraham, te ruego el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi Señor. ¿Qué le dijo el amo al Señor? Ten misericordia hoy de mí. Ven que la primera cosa que él hizo no fue ir a buscar a la doncella, sino fue a buscar al Dios que ya tenía apartada a la doncella. ¿Ven la diferencia? Fue a Dios primero, fue a orar al Señor para poder ahora discernir las cosas específicas de la vida. Amada iglesia, muchas de las veces hacemos las cosas al revés. Vamos y buscamos y olvidamos que hay un Dios soberano que está en control de nuestras vidas y de nuestras circunstancias. Y que Él anhela que vayamos a Él para pedirle su discernimiento. ¿Cómo pedimos discernimiento? En oración. Ora al Señor. Señor, yo no sé específicamente cuál es la mejor decisión que yo debo tomar en este momento, pero yo creo que tú me puedes guiar para tomar la mejor decisión. ¿Ven lo que hizo este hombre? Pidió discernimiento en oración. Y ahora, ¿qué es discernimiento? La pregunta del millón. Discernimiento es la habilidad de diferenciar o establecer correctamente determinaciones. Es poder detectar entre aquello que Dios me está guiando y aquellas cosas que siento que Dios no me está guiando. La colisión por el Evangelio define la palabra discernimiento de esta manera. Discernimiento es la agudeza, capacidad de entendimiento o la comprensión para ver las cosas tal como son desde la perspectiva de Dios. El discernimiento nos permite distinguir entre voces bíblicas y no bíblicas dentro de las visiones del mundo que están en competencia y con las que nos encontramos. ¿Cuál es el punto sencillo? Discernimiento es tener la capacidad de diferenciar entre aquellas cosas que Dios me está llamando a hacer y aquellas cosas que Dios no me está llamando a hacer. ¿Qué es discernimiento? Es diferenciar. Es poder claramente ver lo que Dios quiere que yo haga. ¿Has tenido alguna vez borrosa tu vista manejando en la carretera? Hace poco fuimos a Yuma, mi esposa y yo, hace un par de meses, a Arizona, a visitar a mis suegros. Y veníamos de vuelta a casa. Y el vehículo que veníamos manejando, nos habían dicho ya anteriormente, dice, no vayan mucho en estas temporadas porque llueve mucho, hay mucha neblina y está muchos vientos, porque ahí está entre las montañas. Dije yo, no pasa nada, el Señor está con nosotros. Vámonos, mi amor, vámonos. Llegamos a Yuma, venimos de vuelta.
y vengo manejando como a las 8 de la noche. De repente empiezo a sentir que algo se movía. Dije, ay, ¿qué está pasando? Pero se movía literal, sentía que tenía que sostener el volante porque se me estaba moviendo el vehículo. De repente empezó a llover, todo el camino venía claro, ni una nube, de repente el agua. Y no es solamente el agua y la lluvia, sino que de repente empezó ¿cómo se llama? Neblina, a tal grado que yo le dije a Melissa, ella me decía, ¿tú puedes ver? Me decía Melissa. Dije, sí, yo puedo ver, mi amor, no te preocupes, no puede ver nada. ¿Okay? No podía ver nada. La tiene que engañar a uno a veces a las mujeres, se me estoy jugando. Para no asustarla, dije, yo puedo ver bien, mi amor. Pero no podía ver nada. ¿Cómo decía? Neblina, lluvia y viento. Eso opacó mi vista. Y sabes que Satanás utiliza las circunstancias, personas, adversidades para que tu vista no sea clara. Y prevenir que puedas discernir la voluntad de Dios en tu vida. Y de hecho la tarea de Satanás es imitar la voluntad de Dios, porque no puede ser original, él nomás sabe imitar. Él es el constructor de las mentiras, ¿qué dice la palabra? El padre de las mentiras. Entonces él nomás puede querer imitar aquella cosa que se aparenta a la voluntad de Dios, pero que no es. Y tu trabajo y mi trabajo es saber discernir. ¿Y cómo vamos a discernir? En oración. Dile a tu vecino, debemos de discernir en oración. El Señor nos llama, amada iglesia, a tener discernimiento. El apóstol Pablo en Romanos 12 dice que probemos todas las cosas para comprobar cuál es la buena y perfecta voluntad de Dios. Pruébalo para saber si es la voluntad de Dios. Ten discernimiento espiritual para saber la voluntad de Dios. Para tomar mejores decisiones necesitamos tener discernimiento. Escucha lo que Pablo le dice a la iglesia en Filipenses, capítulo número 1, versículo número 10. Y esto pido en oración. ¿Qué es lo que pedía Pablo en oración? Que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y ¿en todo qué, iglesia? En todo discernimiento. ¿A fin de qué? Que escojan lo mejor. En otras palabras, Pablo está diciendo, para que tomen buenas decisiones, tienen que tener un buen discernimiento. ¿Cuántos quieren hacer o tomar buenas decisiones? Amén. Tienes que saber discernir, dice Pablo, a fin de que puedas escoger lo mejor, para que sean puros y irreprensibles para el día de Cristo. En otras palabras, la forma que disciernes tu vida va a determinar las decisiones que tomas. Por eso es que es tan crítico discernir en oración. Porque tú y yo estamos tomando decisiones críticas como la estaba tomando este siervo de Abraham. Él fue al Señor y pidió discernimiento en oración. ¿Qué más hizo? Ve conmigo otra vez a Génesis 24, versículo 12. Y seguimos leyendo en el versículo 13. He aquí estoy de pie junto a la fuente del agua. Y las hijas de los hombres de la ciudad salen para sacar agua. Que sea la joven a quien yo diga, por favor, baja tu cántaro para que yo beba. Y que responda, bebe, y también daré de beber a tus camellos. La que tú has designado para tu siervo Isaac. La segunda cosa que debemos de saber para conocer la voluntad de Dios, esto lo vamos a brincar, vamos a volver a eso. Para conocer la voluntad de Dios requiere priorizar su voluntad. Quiero que le digas conmigo, para conocer la voluntad de Dios requiere priorizar su voluntad. ¿Qué fue lo que era prioridad para este siervo? ¿Escoger la mujer más bella? ¿Esa era su prioridad para su amo? No. Versículo 14 nos dice claramente,
para que yo pueda escoger, escuchar, para la que tú has designado para tu siervo. En otras palabras, él le dice, Señor, yo quiero saber, yo quiero conocer la mujer que tú has designado para tu siervo Isaac. Quiero priorizar tu voluntad sobre la mía. Ahora, yo me puedo imaginar, ¿cuántos de aquí nos tenemos diferentes criterios? Todos, ¿verdad? Dice el dicho del mundo, y tiene razón, the beauty is on the eye of the beholder. En otras palabras, yo puedo tener una percepción diferente a la tuya. Vamos a dar un ejemplo muy práctico. Hace poco yo estaba en una clase y algunos de nosotros en mi trabajo había muchos premios. Nuestro supervisor dijo, ¿cuántos quieren ganarse premios? Todos empezaron a gritar, no, que sí, yo quiero ganar premios. Y estamos en una cámara, no estamos en persona, estamos en una cámara. Y de repente algunas personas empezaron a escoger lo que ellos consideraban que era de mejor premio. Y empezaron a escoger premios. Mind you, quiero que entiendan que estos premios tenían diferentes valor. Uno tenía un valor de $10, otro de $100 y había uno de $1,000. Eran 3, relojes diferentes, pero parecían lo mismo. Entonces eran el mismo color, parecía el mismo corte, pero él nos decía, escoge. Y mi amigo que escogió primero, escogió el que era de menos valor. ¿Y sabes por qué? Porque dijo que a él le parecía más bonito ese. ¿Qué fue lo que pasó? Su discernimiento era diferente al de otros. Gracias a Dios, el que más valía, gloria a Dios, I got it. Y eso que yo escogí el último y escogí el que era mejor. ¿Sabes por qué? Porque tenemos diferentes percepciones. Pero este hombre dijo, Señor, yo no quiero basarme en lo que yo mire de ella. Aunque vamos a mirar que sí miró grandes cualidades en esta mujer. Pero él quería decirle, Señor, yo quiero priorizar lo que tú priorizas. Que sea una mujer que te honre. Que sea una mujer que ame primeramente al Señor. Que sea una mujer hospitalaria. Que sea una mujer internamente y no nomás exteriormente. Él buscaba la voluntad de Dios. Y si tú quieres conocer la voluntad específica de tu vida, primero tienes que priorizar la voluntad de tu Padre. ¿Tú sabías que Dios quiere que priorices a Dios antes de conocer la voluntad que Él tiene específica para tu vida? De hecho, Dios quiere que te comprometas con Él, que le digas a Dios, Señor, yo estoy tan comprometido contigo que no importa cuál sea tu voluntad, yo voy a priorizarla sobre la mía. ¿Qué no fue lo que dijo Jesús en el huerto de Getsemaní al Padre? Padre, si es posible que pase la copa, esa era la voluntad de Jesús. Pero ¿qué dijo? Que no se haga mi voluntad. ¿Y cuál era la voluntad de Jesús? Que hubiera otra manera, sino que se haga la voluntad de ¿quién? ¿Sabes lo que Jesús hizo? Jesús escogió priorizar la voluntad del Padre antes que la suya. Y Dios te está diciendo, amada iglesia, que antes de que Dios te revele, que conozcas la voluntad específica de tu vida, tú primero debes de priorizar la voluntad de Dios. Por más incómoda que pueda ser, por más difícil que pueda ser, debemos de priorizar su voluntad antes que priorizar la nuestra propia. Y es en ese momento de rendición, en ese momento de debilidad, de vulnerabilidad delante de nuestro Creador, que Él nos dará la guianza necesaria para tomar la decisión apropiada y la decisión que honre a mi Señor. Primero tú debes de priorizar su voluntad. Pero hay una tercera y quiero que lo mires en el capítulo 24, el versículo número 21. Vaya conmigo, por favor, iglesia. Génesis 24, versículo 21. Vamos a brincarnos unos versículos. Estos versículos simplemente están explicando el encuentro entre el siervo de Abraham y esta mujer. Pero quiero leerte desde el versículo número 20, perdón. Y rápidamente vació el cántaro en el albervedero, ahí está, perdón. Y corrió otra vez a la fuente para sacar agua. Y sacó para todos sus camellos. Escucha.
empezó a mirar unas hermosas, y antes de poder leer el 21, perdón, tengo que darte un poquito de contexto. El versículo 16 del capítulo de Génesis 24 dice que después de hablar, orar a Dios, Dios inmediatamente le da una respuesta. Porque dice, y sucedió que antes de haber terminado de hablar, todavía estaba orando el hombre, que he aquí que Rebeca, hija de Betuel, hija de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, salió con el cántaro sobre su hombro. Ahora yo quiero establecer un punto importante. La voluntad específica de Dios de tu vida no siempre va a ser tan inmediata como la del siervo. ¿Por qué quiero establecer ese punto? Porque muchas las veces vamos a tener que esperar para tener claridad en las voluntades de Dios. Y cuando nos apresuramos o nos precipitamos en hacer ciertas cosas, vamos a mirar los peligros de eso en un momento. Él miró a una muchacha que salió y escucha las características, versículo 16, la joven era hermosa, virgen, ningún hombre había conocido a ella. Bajo ella a la fuente y llenó su cántaro y subió. Miramos algunas características que podríamos decir, esta es la buena, ¿sí? Esta es la mujer que yo estaba buscando para Isaac. Versículo 17, entonces el siervo corrió a su encuentro y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Oh, aquí está el momento de la verdad. A ver, ¿cómo va a reaccionar? Yo ya oré de una manera específica. ¿Cómo va a reaccionar esta mujer? Versículo 18. Ella dijo, bebe, Señor mío. Y enseguida bajó el cántaro a su mano y dio de beber. Cuando había terminado de darle de beber, dijo, sacaré también para tus camellos hasta que hayan terminado de beber. Esta es, ¿no? Hermosa, pura, hospitalaria, vamos a ver más adelante. ¿Qué más le puedo pedir? Es la hija de Nacor, ¿sí? Del hermano de Abraham. ¿Quién puede ser mejor que ella? Esta es, hizo exactamente lo que le pedía el Señor que hiciera, bebió, me ofreció de beber a mí y a los camellos. Y uno se imagina que rápidamente fue y le dijo, tú eres la escogida. Pero no fue lo que hizo. Versículo 21. Entre tanto el hombre la observaba en silencio para saber si el Señor había dado éxito o no a su viaje. Qué interesante. Porque lo que el texto nos está diciendo es que para poder conocer la voluntad de Dios, que quiere observar antes de actuar. Amén. Él observó y no se precipitó. Él dijo, yo tengo que evaluar más que lo que he visto. Ahora, las pruebas eran más que convincentes, ¿o no? Que ella era la muchacha. A mí no creo que pudo haber mejor prueba que su interacción inicial, pero él dijo, no voy a tomar una decisión, voy a observar. Oye, amada iglesia, qué tan crítico es saber observar antes de actuar. Porque cuando actuamos, corremos el peligro. Quiero hacerte una pregunta, y aquí la tengo escrita. ¿Cuáles son algunos de los peligros que corremos cuando tomamos decisiones precipitadas? Una de ellas es que cuando tomamos decisiones precipitadas, en ocasiones tenemos el peligro de confundir la voluntad de Dios. Esto es, Señor, esto es, inmediatamente tomo la decisión y realmente no era la voluntad específica de Dios, pero tú fuiste persuadido y actuaste en vez de observar. ¿Te ha pasado? ¿Sí? Dice, hermano, me pasó cuando me casé, la vi inmediatamente. ¿Cuántas decisiones hemos tomado en nuestras vidas porque nos precipitamos? Porque no tomamos el arte de lo que conocen algunos teólogos, estudiosos de la palabra, esperar la provisión soberana de Dios. En este texto miramos dos aspectos teológicos muy hermosos que miramos en el resto de la Biblia. Que hay una soberana providencia de Dios, pero hay una responsabilidad humana.
Mi responsabilidad es saber observar antes de actuar. ¿Cuáles son algunos de los peligros que cometemos cuando tomamos decisiones precipitadas? Bueno, una de ellas es que también cuando tomamos decisiones precipitadas nos ciega a observar ciertos aspectos que son necesarios evaluar. ¿Te ha pasado? Toma la decisión inmediatamente y de repente 3 meses después, ¡ay, híjole, yo no sabía esto! Es que no supiste esperar. No supiste observar. Es que yo lo puedo hacer y como que Dios alineó todas las cosas, es el momento. Actúas, pero no observas. Y no das lugar para la guianza del Espíritu Santo que te va a llevar a toda verdad. Que esa es la obra del Espíritu Santo, guiarnos a toda verdad. Pero el problema de nosotros, amada iglesia, es que tomemos las cosas precipitadamente y corremos el peligro, como había mencionado, de ser cegados de ciertos aspectos. También cuando tomamos decisiones precipitadas cuando tomamos decisiones precipitadas corremos el riesgo de confundir la voluntad de Dios por algo que es semejante a la voluntad de Dios. Algo que aparenta ser la voluntad de Dios. Algo muy cerca a la voluntad de Dios. Pero como somos rápidos para actuar y no para observar, corremos el riesgo de lo que conoce, lo que decía el pastor Sugel, dice que a veces tenemos una fe, pero no tenemos una fe que es con precaución, sino que caemos rápido en el autoengaño y nos autoengañamos. ¿No te ha pasado que quieres algo tan desesperadamente? Que te emocionas tanto que a veces ignoras ciertas cosas. ¿Sí? Hay como algunas luces rojas o verdes. Por ejemplo, hace unos meses un amigo fue a comprar un vehículo y él quería un Cadillac Escalade. Pero dije, pero brother, el Cadillac Escalade y el Honda, Toyota lo mismo, pues son carros que te van a llevar del punto A al punto B. ¿Por qué estás tan afegado? Es que su sueño era un Cadillac Escalade. Y tenía un presupuesto específico y fue en OfferUp. ¿Sabe que en OfferUp te dan una lista de mucha gente que vende sus carros? Y no estoy diciendo que OfferUp es malo. Yo compré no hay nada malo mientras haga su evaluación antes de comprar un vehículo. Él fue y miró un carro que le llamó la atención y ¿sabes qué tenía? Tenía la luz de check engine prendida, maintenance required, tenía miles de luces, pero el señor quería el Cadillac Escalade y era el único que le alcanzaba. Compró el Cadillac Escalade con 195,000 millas. Sí, pero él quiere el Cadillac Escalade, hermano. Él quiere el Cadillac Escalade. A los 3 meses terminó comprando el Toyota porque se le echó a perder. Cuando tomamos decisiones precipitadas, ignoramos ciertas cosas que son importantes. Amén. ¿Cuántas cosas estás ignorando tú para querer hacer las cosas que aparentemente son la voluntad de Dios, pero en realidad es una máscara, es algo que pretende ser la voluntad de Dios? Yo quiero que evalúes eso sinceramente en este cuarto, en esta mañana. Quiero que te autoevalúes en tu vida. ¿Estás tomando decisiones precipitadas que son importantes, que en realidad deberías de haber esperado, observado con cautela, haber discernido en oración antes? Amén. ¿Qué son aquellas cosas en tu vida que hoy te encuentras atrapado porque tomaste la decisión de desobedecer a tu Señor, a no priorizarlo, sino querer hacer tu propia voluntad? Tú sabías que como tienes la libertad de escoger en la gracia soberana de Dios, también tienes la responsabilidad de sufrir las consecuencias. Y de repente vamos a Dios: Señor, mira dónde estoy, Padre. ¿Dónde estoy, Padre? Y dice: Señor, yo te di plena libertad para actuar dentro del margen de mi soberanía, para hacer lo que Dios permite, porque hay varios aspectos en la voluntad de Dios. Hay la voluntad específica de Dios, hay la voluntad revelada de Dios, hay la voluntad soberana de Dios, el que Dios ya ha decretado, pero también dentro de la voluntad de Dios, dentro de la soberanía de Dios, Dios nos permite en su soberanía escoger ciertas cosas. Y escogemos cosas que no nos convienen porque queremos hacerlas. En realidad, cuando nos precipitamos, hermanos, estamos tomando decisiones sin consultar a Dios, y eso significa que yo estoy actuando conforme a mi voluntad. ¿Cuánto dicen amén a eso?
quiero que mire lo siguiente. Para conocer la voluntad de Dios que Él quiere observar, pero también para conocer la voluntad de Dios, se requiere ser sensibles a la guianza del Espíritu Santo. Quiero que vayas conmigo a Génesis 24, ahí mismo. Y quiero que sigas observando lo que el Señor está haciendo en este hombre. Oh, esto es hermoso. Continúa leyendo desde el versículo 22. Entre tanto, el hombre la observaba en silencio para saber si el Señor había dado éxito o no a su viaje. ¿Ven cómo define el éxito? El éxito de él no estaba en base a lo que él pensaba. El éxito de él es estar en la voluntad de Dios. Y un hombre decía, ¿cómo sabes cuál es la voluntad de Dios? Cuando estás en la voluntad de Dios, estás haciendo aquello por lo cual Dios te llamó a hacer. Ahí estás en el centro de la voluntad de Dios. Por eso el que dice lo siguiente, versículo 22. Y aconteció que cuando los camellos habían terminado de beber, el hombre tomó un anillo de oro que pesaba medio siclo y los brazaletes que pesaban 10 siclos de oro. Y dijo, ¿de quién eres hija? Dime, te ruego, ¿hay en la casa de tu padre lugar para hospedarnos? Ella le respondió, soy hija de Betuel, el hijo de Milca dio a luz a Nacor. Y le dijo además, tenemos suficiente paja y lugar para hospedarte. Entonces el hombre se postró, adoró al Señor y dijo, bendito sea el Señor, Dios mío, Señor de Abraham, que no ha dejado de mostrar su misericordia y su fidelidad a mi Señor. Y el Señor me ha guiado, dígalo conmigo, el Señor me ha guiado en el camino a la casa de los hermanos de mi Señor. Dijo el siervo, para poder conocer la voluntad de Dios, que quiere ser sensibles a la guianza de su Espíritu. Antes, escucha, él dice, Señor, gracias porque me has concedido mirar tu voluntad específica, pero eso sucedió porque tú has guiado el camino a la casa de los hermanos. Este hombre fue a hacer un viaje de 450 millas, llegó a un lugar que nunca había ido, a un pueblo desconocido, gente desconocida, no sabía quién era la doncella. ¿Cuántas doncellas había en ese pueblo? Yo te pregunto, ¿cuántas había? No sé, pero me puedo imaginar que había muchas. ¿Y cuál era la posibilidad de que iba a encontrar a la doncella específica entre tanta gente? El texto nos dice que él la conoció porque él fue sensible a la guianza del Espíritu de Dios. Dios le decía, ve por aquí, y él iba por allá. Detente esta noche aquí, y él se detenía. ¿Sí? Amén. Él estaba sensible a la guianza del Señor. Amada iglesia, cuánto falta nos hace ser guiados por aquel consolador que el Señor ha dejado para que nos guíe. Quiero mostrarte que este concepto es lo mismo que Jesús le dijo a sus discípulos antes de ser llevado al Gólgota, a la cruz del Calvario. Escucha lo que dice Juan 16:13. Pero Él, el Espíritu Santo de verdad, el Espíritu Santo de verdad, venga, os guiará, escucha, a toda verdad. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos guía. ¿Pero a qué nos guía? ¿A mi voluntad? ¿A eso me guía el Espíritu Santo? Escucha lo que dice el texto. Él nos guía a toda verdad. La forma en que el Espíritu Santo guía a aquellos que le pertenecen a Él es llevándonos a la verdad. ¿Y qué es la verdad? Toda aquella cosa que ha salido de la boca de Dios y de Jesús. Jesús es la verdad. Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la verdad. Entonces, ¿cómo me guía el Espíritu Santo? ¿Acaso es una sensación como hiperespiritual? ¿Es una voz, es un susurrido al oído? Dice Martín, vete por allá. ¿Es así el Espíritu Santo como trabaja? Espero, ¿verdad que no, brother? Gracias por confirmar. No lo es así. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. ¿Qué significa eso? Hermano Roberto, venga para acá. Siervo, escogido, ungido y altísimo. Hermano Roberto está aquí. Vamos a usar dos ilustraciones. Hermano Roberto para acá. Hermano Diego, ven para acá. Ocupo un varón. Ocupo dos varones de Dios. Aquí, brother. Ok. Roberto
intenta ser guiado por la verdad del Evangelio. Ahora tú volteate allá, brother. Ok. Y ahora vente para acá. ¿Dónde está Diego? Aquí, aquí. Ahora tú vas a caminar de espaldas. You're going to walk that way. But come over here because I don't want you to fall. We don't want a liability problem. All right. Brother, camina derecho hacia la cruz. Hasta donde llegues. Pero llega derechito a la cruz. Está caminando el brother en la vida y está siendo guiado. ¿Por qué? Por la verdad. Porque está aquí viendo la verdad. Ahora tú camina a la cruz. Pero sin verla. Just walk. No turning, no cheating. Just walk, just walk. Close the eyes now, actually. Close the eyes. Go. All the way. Yeah, he cheated, you see that? All right, stop, brother. Thank you. Un aplauso a los hermanos, un aplauso al brother. Gracias, brothers. Uno llegó a la cruz y el otro llegó a la puerta. Gracias, brother Diego. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Los dos estaban caminando. El camino de la vida es igual para todos nosotros. Uno iba a la cruz, a la verdad, y el otro no podía ver la verdad. Y lo llevó a un lugar equivocado, porque cuando no miramos la verdad, vamos a ser guiados a lugares equivocados. ¿Tú miras eso? Eso que quiere de la guianza del Espíritu Santo. No dejes de ver la cruz del Calvario. El Espíritu Santo va a traer a tu mente aquel versículo bíblico que leíste hace 5 años y no lo has vuelto a abrir, pero Él te va a recordar la verdad. Y en ese momento tú vas a saber cuál es la buena voluntad de Dios, la cual es aceptable y agradable. Porque Dios te va a guiar a la verdad. ¿Y sabes cuál es la verdad? Su palabra es la verdad, iglesia. Esa es la verdad, la palabra de Dios. Te va a traer a tu mente ese salmo que te va a recordar que Dios sigue contigo. Te va a traer a tu mente aquella verdad que leíste, porque la palabra de Dios no se contradice. Toda revelación ha sido escrita. Dios no va a hablar audiblemente a tu oído, no va a susurrar a tu oído, va a hablarte cuando tú vayas a su verdad. Y es el Espíritu Santo el que va a hacer que ese texto se vuelva realidad en tu espíritu. ¿Sabes que en los 40 era black and white? ¿Sí? Pero el Espíritu Santo convierte eso blanco y negro y lo vuelve en 3D. Para que lo puedas mirar con claridad. Pero es la palabra de Dios que te va a guiar a toda verdad. ¿A quién es que guía el Espíritu Santo? ¿A quiénes son quien guía? Romanos 8, versículo 14. 8:14, si lo quieres poner en tus notas. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Tú eres hijo de Dios en esta mañana? Tú eres guiado por Dios. Porque Pablo, el apóstol, le dice a la iglesia en Roma que aquellos que son guiados por Dios son los que son hijos de Dios. Entonces, si tú eres hijo de Dios en esta mañana, tú eres guiado por Dios. No puedo enfatizar la importancia, iglesia, de ser guiados por el Espíritu de Dios. Porque es la palabra de Dios que nos va, como dice Pablo a la iglesia, a Timoteo, que la palabra de Dios instruye, anima, exhorta, corrige. Pero es cuando estamos en la presencia de esa espada de doble filo, que vamos a poder discernir realmente los deseos genuinos de nuestro corazón. Es cuando estamos confrontados por la palabra que Dios nos revela que lo que estoy haciendo es mi voluntad y no la voluntad de Dios. Pero es cuando estoy delante de ese vidrio, ese espejo llamado la palabra de Dios, que puedo darme cuenta que no estoy haciendo la voluntad de Él, sino que estoy haciendo la mía. El escritor de Hebreos, en Hebreos 4, versículo 12, dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta las divisiones del alma y del espíritu, y de las coyunturas y de los tuétanos, y es poderosa, ¿para qué? Escucha, para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Quieres saber si es el Espíritu de Dios el que te está guiando o eres tú mismo el que te está guiando? Vete a la palabra de Dios y ella te va a decir conforme a su verdad si eres tú o es Dios el que te está guiando. Amén. Ella es poderosa, su palabra, pero a la luz de la Escritura, no a la luz de tus emociones.
Tus emociones van a ser tu peor enemigo cuando tomes decisiones conforme a la voluntad de Dios, porque nuestras emociones están ligadas a nuestros deseos y nuestros deseos fueron corrompidos por el pecado. ¿Sí? Nuestros pecados ya no son una buena fuente. Te sientes enojado un día, en la mañana estás enojado, en la mañana y en el mediodía estás contento, y luego en la noche estás amargado. ¿Qué está pasando? Somos bipolares, no, estamos quebrantados por el pecado. Por eso no puedes usar tus sentimientos como una fuente de guianza. Debes usar el Espíritu de Dios en su verdad para guiarnos a toda verdad. Amada iglesia, tú no puedes ser emocional en el sentido de que tus emociones te controlen. Tus emociones simplemente reflejan la naturaleza caída del ser humano, la inestabilidad, la necesidad de un redentor, la necesidad de ser purificados o santificados en su verdad. Es su palabra la que nos santifica. Sí, es su palabra la que me humilla a mí como siervo, que cuando estoy enojado y quiero tirar el plato por allá porque estoy enojado, porque quiero hacer mi voluntad, Dios me dice, tú eres un siervo que debes de guiar, amar a Dios para ahora que tu esposa, amar a tu esposa y ahora poder caminar juntos en el Señor. Pero es cuando soy recordado por Dios en su palabra que recuerdo que no es mi voluntad la que debo de buscar, sino debo conocer la voluntad de Dios. Este hombre fue guiado por Dios. ¿Sabe lo que Dios hizo para este siervo? Este hombre fue y discernió la voluntad de una oración. Este hombre priorizó la voluntad de Dios antes de la suya. Se comprometió con la voluntad de su amo sin conocer el costo ni las consecuencias. Este amo también conoció la voluntad de Dios porque observó antes de actuar. Este amo conoció la voluntad de Dios porque fue guiado por Dios. ¿Sí están mirando? Amén. Pero ¿qué pasa cuando Dios se muestra su voluntad? Y es tan clara como el día. Y Dios te muestra su voluntad. ¿Qué vas a hacer? Vas a obedecer. Vas a decirle, Señor, yo estoy dispuesto a rendir mi voluntad, porque tú me has revelado tu verdad. Me has dicho qué hacer en mi circunstancia específica. Tú estás dispuesto a rendir tu voluntad. Decir lo que decía el apóstol, lo que decía Juan el Bautista, yo puedo menguar para que Él sea el que crezca en mí. Para hacer su voluntad va a tener que matar la tuya. Tiene que morir la tuya para que sea la voluntad de Dios la que preserve, la que cuide tus pasos. Como dice Proverbios, el libro de Salomón, libro de sabiduría. La sabiduría nos guiará a toda verdad. ¿Sabes por qué? Porque la sabiduría es la sabiduría de Dios que nos ha revelado. Pero cuando Dios revele su verdad, cuando seamos guiados a la voluntad de Dios, nunca olvides de que tienes que regresar para adorar a Dios. Amén. Escucha lo que dice el versículo. Cuando él miró a esta muchacha que era del linaje de la hermana del hermano, de Abraham. Escucha lo que este hombre hizo. Entonces, versículo 26, entonces el hombre se postró y adoró al Señor. Y dijo, bendito sea el Señor, Dios de mi Señor Abraham, que no ha dejado de mostrar misericordia y fidelidad hacia mi Señor. Y el Señor me ha guiado en el camino a la casa de los hermanos de mi Señor. Cuando él fue guiado a la voluntad específica de Dios, él nunca olvidó adorar a Dios, aquel que le dio la guianza para su camino. Hay momentos donde Dios te va a guiar específicamente. Hay momentos donde Dios te va a guiar específicamente, inmediatamente. Hay momentos donde Dios va a perdurar, su guianza va a tardar. Hay momentos donde la voluntad de Dios va a ser tan clara como el día, pero hay momentos cuando va a ser tan oscura como la noche. Hay momentos cuando la voluntad de Dios va a ser dulce como la miel. Pero hay momentos cuando la voluntad de Dios va a ser amarga. Hay momentos cuando la voluntad de Dios va a ser fácil. Pero hay momentos cuando va a ser difícil y dura. Hay momentos cuando la voluntad de Dios va a requerir esfuerzo. Y hay momentos cuando la voluntad de Dios no va a requerir esfuerzo. Yo te hago una pregunta. ¿Estás dispuesto a conocer y hacer la voluntad de Dios? Y cuando Dios te indique, adora a tu Señor. Adora a aquel que abrió camino donde no hay camino. Adora a aquel que si no fuera por su espíritu, tú aún estuvieras en tinieblas. Adora a aquel que te guía a toda verdad. Y como dice el Proverbio capítulo 3, versículo 5, no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, sino que confiemos de Dios. Fíate del Señor de todo tu corazón, dice, y Él
enderezará tus pasos. Cuando el Señor abra camino, no olvides adorarlo. Mientras esperas su guianza, adóralo. Amén. Aun cuando ahí estás en el momento oscuro, adóralo. Adóralo en anticipación. Adóralo cuando vayas en camino a la montaña y adóralo cuando estés arriba de la montaña. Adora a tu Señor porque Él es digno de ser adorado. Ponte de pie conmigo, por favor. Padre, gracias, Señor, por la oportunidad de escuchar tu hermoso mensaje, Señor. Eres maravilloso para nosotros, Señor. Gracias porque tú nos guías, Señor. Gracias porque tú has quitado el velo que antes nos oscurecía. Señor, éramos ciegos, Padre, pero hoy miramos, Señor. Señor, éramos esclavos del pecado, Señor, pero hoy somos llamados tus hijos, Padre. Padre amado, gracias por tu guianza, Señor, a nuestras vidas. Pero te pido que tu Espíritu Santo en esta mañana nos recuerdes, Señor, Padre, que conocer tu voluntad, Señor, va a requerir discernimiento en oración, Padre. Padre, yo te pido que tú en esta mañana nos recuerdes que para conocer tu voluntad va a requerir primero priorizar tu voluntad sobre la nuestra, Padre. Padre, recuérdanos, Señor, una y otra vez, Padre, que para conocer tu voluntad, Señor, primero, Padre amado, debemos de observar antes de actuar, Señor. Recuérdanos, Espíritu de Dios, para conocer tu voluntad necesitamos primero ser sensibles a la guianza de tu Espíritu Santo, Señor. Y aun cuando tú contestes tan claro como el día la oración de tus siervos, Padre, que nunca olvidemos a volver y adorarte a ti, Señor, porque tú eres el que guías a toda verdad. Padre, que a ti sea gloria, que a ti. Gracias por tu salvación, gracias por tu perdón. Y Padre, yo oro en este momento, Padre, si hay alguna persona que está aquí, Señor, en este momento, Padre, que no ha conocido o entendido la gracia de nuestro Señor Jesucristo, Padre, yo te pido que tu Espíritu Santo le revele, Señor, la obra redentora de Jesús, Padre. Padre, quítale el velo a aquel que está ciego en esta mañana, Señor. Y al entender, Señor, que nuestro Señor Jesucristo fue clavado en una cruz, Señor, que fue crucificado, Padre, en el madero, Padre, para poder pagar así la condena, Señor, de todo aquel que viene a ti en fe, Señor. Padre, tú perdonaste nuestros pecados, Señor. Tú has resucitado en poder para comprobar que tu palabra era verdad, Señor. Y tu palabra dice que todo aquel, Señor, que ponga la fe en el Hijo de Dios, en Cristo Jesús, y se arrepienta de sus pecados, Señor, engendrará la vida eterna, Padre. Haz tu obra en este lugar, Espíritu de Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.